Cordial saludo. En esta oportunidad tendremos la posibilidad de abordar el tema de productos y cocientes notables. Los productos notables son la generalización de multiplicaciones de expresiones algebraicas. De esta manera ellas nos permiten encontrar un resultado aplicando una fórmula general sin necesidad de desarrollar siempre los productos indicados. Dentro de los principales productos notables que destacamos se encuentran el cuadrado de un binomio, el cubo de un binomio, producto de la suma por diferencia, producto de dos binomios con un término común, entre otros. Empecemos estudiando el cuadrado de un binomio. Aquí se van a presentar dos casos, el cuadrado de la suma y el cuadrado de la diferencia. Cuando tenemos una expresión de la forma a más b elevado al cuadrado, estamos hablando del cuadrado de la suma de un binomio. La vamos a reconocer porque está compuesto por dos términos dentro del paréntesis, en medio de ellos un signo más y por fuera del paréntesis vemos que está elevado al cuadrado. El otro caso que podemos destacar es el cuadrado de la diferencia, que será de la forma a menos b elevado a la 2. La primera expresión la vamos a resolver elevando el primer término al cuadrado más 2 veces el primer por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Mientras que la segunda expresión la vamos a resolver de la forma a al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. En este de aquí todos los términos son positivos, siempre se suma, y en este de acá se van alternando los signos, es decir, más, menos, más, y finaliza allí porque solo vamos a encontrar tres términos. Veamos algunos ejemplos que nos permitan realizar o comprender mejor este caso. Resolvamos la expresión x más 2 elevado a la 2. Como te puedes dar cuenta, este es un ejemplo del caso al cuadrado del binomio de la suma. En este caso todos los signos serán positivos y lo resolveremos de la siguiente forma. Se eleva el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 por x por 2 más el segundo término elevado al cuadrado. Recordemos que este es el primer término y que este es el segundo término. Luego realizamos los productos indicados o resolvemos paréntesis según sea el caso. La primera expresión nos va a quedar x a la 2 más 2 por x por 2 que nos da 4x más el segundo término elevado a la 2, 2 por 2 que nos da 4. Con esto ya tendríamos resuelto nuestra expresión.
Si nos piden resolver x menos 4 elevado al cuadrado, en este caso tendríamos un ejemplo del cuadrado de la diferencia. Lo vamos a resolver elevando el primer término al cuadrado, es decir, x a la 2 menos, recuerda que aquí se alternan los signos, 2 veces el primer término que es x multiplicado por el segundo término que es 4, más el segundo término elevado al cuadrado. Y esto nos quedará como resultado x a la 2 menos 2 por x por 4 que nos da 8x más 16. No tenemos términos semejantes, o sea que aquí concluye nuestro resultado. Realicemos uno adicional. Si nos piden resolver x a la 4 más 2y, lo resolveríamos de la siguiente forma. El primer término debe ir al cuadrado, es decir, que x a la 4 lo elevamos a la 2. Como es más, todos los signos son positivos, más 2 veces el primer término que es x a la 4 multiplicado por el segundo término que es 2y más el segundo término elevado al cuadrado. Y esto será igual x elevado a la 4 elevado a la 2. Recuerda que por propiedades de la multiplicación, cuando tengo potencia de una potencia, coloco la base y multiplico los exponentes. O sea que nos va a quedar x elevado a la 8 más 2 por x a la 4 por 2y, nos va a quedar 2 por 2, 4, x a la 4y más 2y elevado a la 2. Este 2 afecta a cada uno de los términos, o sea que esto nos quedaría 2 por 2, 4, y a la 2. Y este sería el resultado de ese cuadrado del binomio. Si queremos resolver cinco x a la 2 menos 3y elevado a la 2, esto lo resolveremos de la siguiente forma. El primer término elevado a la 2, es decir, 5x a la 2 elevado a la 2 menos 2 veces 5x a la 2 por 3y, porque es 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Y esto nos quedará igual. Recuerda que esto afecta a cada uno de los términos, nos quedaría 25x a la 4 menos 2 por 5x a la 2 por 3y, nos quedaría 2 por 5 por 3, multiplicamos los coeficientes primero y luego la parte literal, nos quedaría 30
x a la 2 y más 3y elevado al cuadrado daría como resultado 9y a la 2. Muy bien. El otro caso de productos notables lo llamaremos cubo de un binomio. El cubo de un binomio es una expresión de la forma a más b elevado a la 3, que la vamos a resolver de la siguiente manera. Recuerda que por el caso anterior, cuando tenemos a más b elevado a la 2, ya vimos una forma de resolverlo. Entonces lo que vamos a hacer es expresar este término en función del caso anterior, que nos quedaría a más b a la 2 multiplicado por a más b. Tener esto es lo mismo que tener a la 2 más 2ab más b al cuadrado, todo dentro de paréntesis, y aquí a más b. Y esto es igual, luego de realizar propiedad distributiva, es decir, toda esta expresión por este más toda esta expresión por este de acá, y realizar los productos indicados, nos quedará una expresión de la forma a la 3 más 3 veces a la 2 b más 3 veces a por b a la 2 más el segundo término elevado a la 3. Quiere decir esto que cada vez que tengas una expresión de la forma a más b elevado al cubo, tendrás que resolverlo elevando el primer término al cuadrado, elevando el primer término al cubo. Vamos a resolverlo acá. Más 3 veces el primer término elevado al cuadrado multiplicado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo término al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los exponentes de a van disminuyendo, elevado a la 3, elevado a la 2, elevado a la 1, elevado a la 0. Mientras que los de b van aumentando, elevado a la 0, elevado a la 1, elevado a la 2 y elevado a la 3. Como nos hablan de una suma, todos los signos de acá van a ser positivos. ¿Y qué sucede si lo que queremos resolver no es el cubo de un binomio en el caso cuando tenemos una suma, sino cuando tenemos una resta? Lo que vamos a hacer en este caso es escribir el primer término al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado menos el segundo término elevado al cubo.
es decir, que los signos se van alternando. Veamos algunos ejemplos. Si nos piden resolver x menos 2 elevado al cubo, esto quedará de la forma x a la 3 menos 3 veces x a la 2 por el segundo término que es 2 más 3 veces el primer término que es x multiplicado por el segundo término elevado a la 2 menos el segundo término elevado a la 3. Como te puedes dar cuenta, los signos se van alternando. Y esto nos daría igual a x a la 3 menos 3 por 2 que me da 6, x a la 2 más, aquí tenemos que resolver este paréntesis, 2 elevado a la 2 que es 4 y 4 por 3 me da 12x menos este término elevado al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. No tengo términos semejantes, o sea que este es mi resultado. Resolvamos la expresión x más 3 elevado a la 3. Esto será igual el primer término elevado a la 3, es decir, x a la 3. Aquí todos los signos son positivos, más 3 veces el primer término elevado a la 2, multiplicado por el segundo término que es 3, más 3 veces el primer término por el segundo a la 2, más el segundo término elevado a la 3. Y esto será igual a x a la 3 más 3 por 3, 9, x a la 2 más 3 a la 2 que me da 9 y 9 por 3 me daría 27x más 3 por 3, 9 por 3, 27.